Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Nazón Joaquín García, siervo de Dios y apóstol del Señor Jesucristo. Los Ángeles, California, a 30 de enero del 2022. A los santos elegidos por Dios para formar su iglesia bendita, unidos en la distancia del mundo, cercanos en el cuerpo único de Jesucristo, la bendita paz de Dios y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sobreabunden en vuestros corazones. Tome asiento, la amada iglesia del Señor. Hemos iniciado con bendición este nuevo año. A un mes de vivido este año nuevo, las bendiciones de Dios han sido gloriosas. Nada nos ha faltado, nada hemos necesitado. Está Dios con nosotros. Su amor está en nuestro corazón. Somos inmensamente felices. La vivencia diaria de la iglesia es dinámica y elocuente. Constituye un testimonio fehaciente que confronta, sin ofensas y con amplitud de argumentos. Dialoga con infinidad de ideas y posiciones que tratan de minimizar y menguar la grandeza de Dios, de sus enseñanzas y de su verdad. La verdad siempre ha confundido a los hombres, que consideran que cada persona tiene una verdad porque, según ellos, no hay verdad absoluta. Pero están equivocados. Si nos referimos a la verdad eterna, la verdad de Dios, la que nunca ha cambiado, que siempre es protegida, esa verdad es única, porque fue hecha por Dios antes de que los cielos existieran. Si nos referimos a la verdad de los hombres, esa es diferente. Su origen es producto del estudio humano, de mentes que se consideran brillantes, pero son mentes frágiles, de juicios sesgados, influenciables, con defectos. Esa verdad está compuesta por medias verdades que constantemente se ven superadas por nuevas ideas o descubrimientos. Sus verdades están llenas de error. Sus verdades ocultan con palabras elocuentes la mentira. Pero del cielo ha llegado un tesoro divino que encierra todos los bienes, todas las luces y todas las virtudes, todas las armonías y todas las alegrías. Un tesoro superior a todo y que por sí solo se vivifica y lo reanima todo. La verdad de Jesucristo. La verdad es la sabiduría que Dios habló desde antes del origen de las cosas. Con ella formó el universo, con el fuego de su mano. Proverbios capítulo 8, versículo 22 y 23. La inteligencia, la sabiduría, Jehová me poseía desde antes de la fundación del mundo. La verdad ha existido con Dios siempre, desde antes que se fundara el mundo. La verdad con la cual Dios hizo todo, lo material y lo espiritual, es una verdad fundada en hechos, en acciones de Dios.
La verdad es el conjunto de leyes divinas que rigen la vida de los seres en el cielo y en la tierra. La verdad es la palabra de Dios traída por Cristo y sus elegidos para salvación y vida eterna. La verdad es el único conducto para salvación. La verdad la dio a conocer Jesucristo y la difundieron sus apóstoles. Nunca hablaron de distintas verdades, ni los que la oyeron directamente del Señor Jesús, ni quienes la recibieron por revelación después, sino que es la verdad única, universal, la verdad de Dios. Finalmente, queriendo Dios renovar y perfeccionar el conocimiento de la humanidad, expresó la verdad. Envió el gran día de su misericordia, no a intérpretes inspirados por su verdad suprema, sino a su misma verdad, su Hijo Jesucristo. La verdad puede ser aceptada o combatida por el mundo, creída o negada por los hombres, pero en nada la podrán modificar. Nunca, y no perderá jamás su autenticidad. Podrán crearse argumentos simples o muy elaborados para desvirtuar su autenticidad, pero nunca serán suficientes para cambiar la profunda verdad de Dios. Un hombre con varias maestrías y 2 doctorados, catedrático de una de las universidades más importantes de su país, Finlandia, decía: yo no creo en Dios porque tengo todo lo que necesito. Tengo una posición económica y muy desahogada. Cuento con una preparación académica muy importante. Vivo en un país donde no necesito nada. Así que no está Dios dentro de mis necesidades personales. Creo que no existe siquiera. Y le decía un ministro: que usted no conozca a Dios no lo hace inexistente. Usted vive conforme con lo que ha logrado, porque cree que es lo único que hay. Pero le pondré un ejemplo. Si pudiéramos trasladarnos hasta el tiempo en que los seres primitivos vivían en cavernas, cazaban para poder alimentarse, se cubrían de las pieles de los animales que mataban, y se ponían sandalias artesanales para cubrir sus pies, seguramente los veríamos muy satisfechos con esa vida. Pero si pudiéramos traer a uno de ellos a esta época, le mostraríamos los vehículos de transporte terrestre, aéreo, marítimo. Le haríamos conocer las formas de adquirir los alimentos, los vestuarios y cómo se viven las comodidades en un hogar actual. Seguramente quedaría totalmente asombrado y no querría volver a su cueva. Así de contrastante es la vida de quienes dicen no necesitan a Dios. Quienes con orgullo y soberbia dicen incluso no existe Dios. Que no lo conozcan no es prueba de que no exista. Es prueba de que su mundo es muy reducido y que les falta mucho más por conocer. Salmo capítulo 145, versículo 3. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza
es inescrutable. Pocas veces se cuestionan cuál es la naturaleza de Dios, cuál es su excelencia, cuál es su grandeza, o más bien, cuáles son sus grandezas, porque en Dios todo es grande. El mundo está distraído, absorto por sus sentidos, despreciando la grandeza de Dios. No le temen, no le adoran, no lo buscan. Su nombre se pronuncia sin respeto, se le ruega sin atención, se ofende su presencia, se quebrantan sus mandamientos, no lo tienen en su noticia. El rey David siempre meditaba en la gloria divina. Su admiración la elevaba a la magnificencia de su gloria. Salmo capítulo 104, versículo 1 y 2. Bendice, alma mía, a Jehová. Jehová Dios mío, mucho te has engrandecido, te has vestido de gloria y de magnificencia. El que se cubre de luz como de vestidura, que extiende los cielos como una cortina. El vestido de Dios es una luz más potente que la de 1000 soles juntos. Y los cielos son como una pequeña cortina de su habitación. Aún así, el profeta utiliza las obras de Dios como elementos grandiosos y admirables, visibles y conocidos por todos los hombres, para expresar de una manera material lo desconocido por estos, lo espiritual, su esencia inefable y poderosa. David no se atreve a valuar esa grandeza tan maravillosa, cuya profundidad solo es conocida por aquellos a quienes Dios, en su sola voluntad, ha deseado revelarla, y que ha mantenido detrás de un velo inaccesible a los hombres comunes, quienes carecen de la capacidad para comprenderla. Job capítulo 36, versículo 26. He aquí, Dios es grande y nosotros no le conocemos, ni se puede seguir la huella de sus años. ¿Quién podrá ver de frente el resplandor de su majestad que se desprende de su divinidad? Moisés, cuando estuvo frente a Dios y quedó marcado por su resplandor, en una acción relampagueante de la visita de Dios, haciéndose presente solo para que el pueblo lo reconociera y aceptara. Todo lo que digamos de Dios es nada. ¿Cómo comparar una gota de agua con un océano? Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 16. El único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra, la gloria y el imperio sempiterno. Amén. ¡Qué grande poder el suyo que balancea el universo en sus manos y recibe en su gloria grandiosa solo a sus ungidos! Como Pedro, Jacobo y Juan, que fueron trasladados con Jesús y creían que estaban en la tierra, viendo algunos de los profetas, pretendían hacerles una cabaña para descansar, pero estaban en el cielo. Al apóstol Pablo, que fue llevado
al tercer cielo para mostrarle todos los misterios de su gloria en segundos. O como a Juan, cuando lo trasladó ante el trono de Dios para que viera las acciones del poder divino, por la forma en que el apóstol Aarón fue llevado entre las estrellas del cielo para conocer su misión y recibir su nuevo nombre. Así como Samuel, el apóstol, que como un ángel del cielo, extendiendo sus pies en dimensión de la tierra, supo la misión que le encargaba Dios. Como Nazón, siervo de Dios, mensajero del Señor, fue llevado para ser ungido, no en el pequeño cuarto, no entre una cama y un ropero, fue ante su imponente trono celestial, por la poderosa mano de Dios y con la presencia gloriosa de Jesucristo, a todos abriendo su reino entre ángeles y querubines, entre el amor ardiente de adoración y admiración, en una invitación exclusiva a su morada. Lo que para el resto de los hombres Dios es inaccesible e incomprensible por infinito. Y nosotros, como parte de su santo pueblo, vamos descubriendo poco a poco cosas valiosas de Dios. Gracias a que quien lo conoce, quien ha estado con él, quien lo ha visto cara a cara, puede decirnos quién es Dios. Nada puede poner límite a sus perfecciones, ni fin a sus grandezas. Dios es como un mar sin fondo y sin orillas. Si en el cielo quienes ahí habitan no lo conocen en toda su grandeza, ¿cómo aparecerán los habitantes de la tierra? Misterio oculto que hombre no sabía. Salmo capítulo 139, versículo 7 al 11. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomara las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Separemos toda idea de la materia para conocer a Dios. La idea de la materia, de cuerpo, de figura y de color son imperfectas. Los ojos no ven sin luz y no traspasan las paredes u objetos sólidos. Por tanto, son indignos de Dios, que todo lo ve. Los oídos oyen solo a cierta distancia. Indignos de Dios, que todo lo oye. El cuerpo no se mueve más que donde está, pero Dios está en todas partes. Su cuerpo no es materia, es espíritu. Ve sin ayuda de ojos. Todo lo oye sin el órgano del oído. Todo lo hace
hace sin el socorro de los brazos. Habla sin boca ni lengua. Es espíritu igual que nuestra alma. Su mirada es más penetrante que los rayos del sol al mediodía. Pero Dios también ha creado una forma de revelarse a los hombres, a cualquiera que quiera conocerlo. Es una revelación grandiosa e impresionante. Es una revelación para el común de los hombres, no importando que sean pecadores, maldicientes o malhechores. Ni siquiera es necesario que crean o no en Dios. Es la revelación de la naturaleza. ¿Cómo es que Dios lo hace? ¿Cómo es que le revela a los hombres del mundo? ¿Cómo, sin ser elegidos, les permite esta bendición? Sí, Dios tiene una revelación para los hombres y lo hace para que conozcan que existe, para que reconozcan su poder, para que sea un medio por el cual puedan tratar de buscarlo. Salmo capítulo 19, versículo 1. Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje, ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz. Esta es una revelación que hace la naturaleza. Los cielos se han encargado de contar la gloria de quien los creó, que son obras de las manos divinas. Las palabras de los soles, de los planetas, de las estrellas, dicen como en revelación: Dios nos ha creado. Nuestro Hacedor es el Todopoderoso. Todos los hombres son testigos. Cuando ven el anochecer lleno de estrellas, todos los hombres son testigos de la voz que recorre todos los rincones de la tierra. ¿Qué dicen estas voces? Hablan a nuestra inteligencia, a nuestra sabiduría, y dicen: esto tan bello es únicamente obra de Dios. Fuimos creados por las manos maravillosas de Dios. Por eso mucha gente ha creído que Dios lo hizo. Pero esta revelación no salva. No hay lenguaje ni palabras. Existen dos clases de revelación divina: la revelación de la naturaleza y la revelación espiritual. La revelación de la naturaleza utiliza la voz de la creación, la voz a la conciencia de cada cosa creada. Es la revelación de la naturaleza para que crea el mundo en Dios. Romanos capítulo 1, versículo 19 y 20. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo,
siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. ¿Cuál es la revelación de la naturaleza? La visible autoría y poder de Dios en la creación. La impresionante formación de la mente humana, indescifrable aún para el hombre. La maravillosa formación del cuerpo humano. La impresionante creación del imperceptible mundo microscópico. La voz de la conciencia humana se manifiesta a favor o en contra, pero es la oportunidad única que tendrán muchos hombres para oír la voz de la naturaleza diciendo que Dios sí existe. Pero esta revelación no es para salvación. No enseña nada del poder de Dios, ni de la gracia del Señor para salvación. La revelación de la naturaleza debería ser escuchada por los hombres, pero no saben leerla, ni escucharla, y al contrario, se oponen a la verdad por la injusticia y llegan a cambiarla por la mentira. Romanos capítulo 1, versículo 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Hechos capítulo 17, versículo 27. Para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Otros hombres han dudado también de las Sagradas Escrituras, considerando que es un libro como muchos otros. Por lo tanto, no debe considerarse como verídico lo que en él existe. En cambio, nosotros creemos que solamente existe un libro que cuenta con los merecimientos para llevar el nombre de la Biblia, porque todos los libros han salido del puño y letra de los hombres. Son frutos delimitados por las mismas limitaciones de sus autores, que implican debilidad. Pero la Biblia es el único libro donde ningún hombre ha expuesto sus pensamientos, derivados de la mente e imaginación humana. Es el libro de Dios. El libro que, sin embargo, alberga la historia del verdadero origen y naturaleza de la humanidad. Es la epopeya más sublime del universo. Escribieron este libro 30 o 40 escritores que no se conocían unos a otros. Son escritores que vivían a siglos de distancia y con todo, este libro es uno, la unidad más completa, fuerte, indivisible. No se puede quitar una línea sola de este libro sin destruirlo. Se escribió todo entero de una eterna pincelada. Este libro lo inspiró el Espíritu Santo, y quienes lo escribieron solamente fueron sus secretarios. En la Biblia encontramos muchos misterios espirituales, pero también muchas verdades científicas escondidas en sus bellas enseñanzas. Verdades
indiscutibles, expuestas con siglos de antelación, que los hombres solo miles de años después lograron descubrir, pero real y efectivamente preexistentes en los versículos de sus bellos libros. La ciencia sigue buscando sin encontrar jamás los secretos de Dios. Las ideologías humanas buscan orígenes y destinos, pero este libro bendecido de Dios, tiene todo lo que es necesario saber del hombre. Es un libro para el historiador, como lo es para el legislador, para el filósofo, para el poeta. Es el libro del ser elocuente, de la meditación inmortal. Es el libro del artista cristiano. Es el libro aún de la ciencia. Pues cuando la ciencia quiere ser más meticulosa, más bíblica, en ella puede encontrar riquezas desconocidas. Es el libro universal que nunca pasa de moda. El libro de todos los pueblos, de todos los tiempos. El libro de los magistrados, de los estrategas, del padre de familia, de la madre, de la viuda, del infante, de la doncella, del artesano, del pobre, del rico, del triste y del privilegiado. La Biblia descubre misterios miles de años antes que los más adelantados en su tiempo. Lo mismo nos descubren los senderos del mar. Salmo capítulo 8, versículo 8. Explicadas por David 1000 años antes de Cristo, especificando las corrientes oceánicas para ayuda de los navegantes. Se adelantó a todos los hombres enseñando que la tierra es redonda 8 siglos antes de Cristo, a través del profeta Isaías, capítulo 40, versículo 22, mucho antes que Mileto, Pitágoras, Platón o Galileo, mientras por no leerla otros hombres discutían neciamente que era plana. Expone bellamente que la tierra estaba sostenida sobre la nada, flotando, suspendida en el espacio, y que se movía por la acción de la gravedad y el sol. Job, capítulo 26, versículo 7. Cuando algunos letrados creían que estaba sostenida por atlas gigantes o por tortugas o elefantes inmensos, Galileo Galilei, después de un largo y penoso juicio, se postraba de rodillas ante los jueces del Santo Oficio. La Biblia explica que en el universo existen innumerables estrellas, sistemas solares y planetarios. Jeremías capítulo 33, versículo 22, mientras los hombres las contaban a vista común. De manera que la Biblia trae muchas verdades y muchas más explicaciones, donde la ciencia ha tardado mucho para llegar a un conocimiento que siglos antes la Biblia lo explicaba sin aspavientos. La última teoría dada a conocer por los científicos más prominentes, llamada Big Bang, destruyó la idea de que el universo era eterno, que no tenía ni principio ni un final y, por lo tanto, no tenía un creador.
Ahora llegaron a la conclusión de que si hubo un principio, aunque algunos dudan de la creación de Dios, otros consideran que se parece mucho a como la Biblia lo describe. El argumento no deja de ser conjeturas y teorías humanas, pero ahora saben que no están tan distantes de lo que las Sagradas Escrituras dicen. La Biblia me dice, me enseña todas las cosas desde la creación y puedo comprobar que se cumplen cabalmente, a pesar de que hay una distancia de miles de años. En cambio, los argumentos y teorías de los hombres tienen que ser modificadas porque hay nuevas evidencias. Todo lo que se ha escrito de Dios es verídico, se ha cumplido y me confirma la existencia de Dios. Los hombres han creado dioses mitológicos en todos los tiempos y en todos los países. Conforme han pasado los años, se han podido demostrar que no existieron. Mucho menos son seres poderosos como lo mencionaron. Nosotros, en cambio, hemos podido leer a través de las Sagradas Escrituras las manifestaciones y cualidades que tendría el Mesías, el cual fue profetizado desde el principio del mundo y todo se fue cumpliendo profecía por profecía. Aparte de todo esto, hay algo muy importante. La promesa que nos hace el Espíritu de Dios de venir a morar en nosotros, predicado desde la partida de Cristo al cielo. Y yo, después de 2000 años, vi cumplida la promesa en mi ser, porque recibí el Espíritu Santo. Lo recibí no por lo que leí, fue lo que yo sentí en lo más profundo de mi ser. Ahora puedo decir, como lo dice la alabanza, yo sé que tú existes, porque tú me engendraste con tu Espíritu Santo. Aparte de lo que leí en la Biblia, lo he sentido muy dentro de mí. Nadie me puede decir que no es cierto, porque yo lo experimenté cuando entró en mi corazón y aún lo siento muy dentro de mí, porque vive en mí. Hoy Dios me dice, cumplí mi promesa. Eres mi templo, eres mi casa, eres mi tabernáculo. Aquí estoy, presente en tu cuerpo, en ti. Por eso parece increíble que haya hombres que duden de la verdad del testimonio de las Sagradas Escrituras. Primero, porque fue escrita por testigos oculares. Segundo, porque fue conocido su testimonio por los críticos de su tiempo y no la refutaron. Tercero, porque fueron confirmados con milagros públicos todos los hechos. Cuarto, porque hubo hombres que dieron su vida para que el mundo conociera esta verdad. Los que niegan la veracidad de este libro santo creen tener el aval de modernidad de estos últimos años, porque el progreso en las artes, las leyes,
ciencias, y los incrédulos ilustrados tienen que negar la verdad del Evangelio, o de lo contrario, tendrían que aceptarlo. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 20. Mateo y Juan no tienen variación de conceptos. El Evangelio apareció con los primeros cristianos. Los evangelistas vivieron lo que escribieron, relataron lo que oyeron, de la santidad de los milagros y de la doctrina de Jesús. Marcos y Lucas escribieron lo que verdaderamente había ocurrido. Si no hubiera sido cierto, se los habrían reprochado y todos se hubieran levantado en su contra. Más aún, sus relatos tomaban como testigos a los fariseos y escribas. Si sus relatos no hubieran sido ciertos, ¿permitirían los fariseos que publicaran sus milagros? Las ciudades de Naín y Jerusalén no hubieran gritado que no resucitó el hijo de la viuda ni Lázaro. Juan capítulo 12 versículo 9 y Juan capítulo 9 versículo 6. La sinagoga entera hubiera demostrado la falsedad de la vista del ciego, los tantos enfermos sanados, los sordos que oían, los demonios que huían al ser reprendidos, la multiplicación de los panes y los peces, eran hechos públicos. Se realizaron en las plazas, en los templos, a la vista de todos. Mateo capítulo 27, versículo 41. Al morir Jesús, cuando tembló y se abrieron los sepulcros, todos lo leyeron, todos lo escucharon muchas veces. ¿Por qué no lo negaron? Porque sabían que era cierto. Incluso ellos mismos lo confesaban cuando decían: a otro salvó, y asimismo no se salva. Quienes predicaban a Cristo, ¿con qué interés lo hacían? Todos eran hombres humildes, modestos, sencillos, desinteresados. Cuando escribieron su evangelio, hablan de sus groserías, ignorancias, debilidades, sus pasados errores. Cuando hablan de Pedro que niega al Señor, de Judas que lo traiciona, de Tomás que tenía incredulidad, de la ambición de Juan y Santiago para estar con privilegios en el cielo, la falta de fe de Felipe, el abandono de Cristo por todos los discípulos. Querían fama, renombre, descanso, comodidades, riquezas. Al contrario, querían la verdad y la salvación. Hay hombres que sacrifican todo por un ideal y mueren como héroes. Pero hombres que mueran para atestiguar un hecho no se ha visto nunca. Que estaban locos. Y entonces, ¿cómo convencieron a generales y poderosos? Locura, que derribó Dianas de Éfeso, Minervas en Atenas, Júpiter en Creta, Venus en Troya, múltiples ídolos en Roma. ¿Y con qué lo hicieron? Sin armas, sin ejércitos, predicando el evangelio, haciendo sanidades, resucitando muertos. Los evangelistas escriben sin juzgar,
sin admirarse, jamás tachan a las personas, no se indignan, no se compadecen. ¿Por qué? Porque era Dios quien escribía por ellos. Hablan de sus debilidades, de sus defectos, con toda naturalidad. Todo escritor ofrece disculpas al salir mal en su relato. Trata de justificar sus acciones, pero ellos no tratan de justificarse en los escritos del Evangelio. Los hombres han tratado a través de burlas, escarnios, difamaciones, dañar a la iglesia de Dios. Sin embargo, la iglesia se ha mostrado firme, segura, confiada, mostrándose fuerte y unida. Y esto tampoco les agrada. Existe una preocupación en mí que realmente ha existido en todos los hombres de Dios, principalmente por nuestro Maestro, el Señor Jesucristo, y posteriormente con todos los apóstoles. Y la preocupación es esta: cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe en la tierra. Jesús no estaba preocupado en que tuvieran conocimiento sobre la existencia de Dios, porque eso era algo que estaba claramente comprendido. Tampoco le preocupaba que entendieran quién lo había enviado para salvar al mundo. La preocupación del Señor se centraba en conocer si a su regreso tendrían la fe preciosa, porque fe significa obras, fe significa obediencia. Cuando el Señor hace la pregunta, cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe en la tierra, encontrará a la iglesia haciendo buenas obras, se comportarán como hijos de Dios, con una conducta ejemplar, habrán guardado su identidad, habrán superado la tentación, guardarán su fidelidad a Dios. Porque Satanás, nuestro enemigo de una y mil formas, nos va a seguir atacando para destruir nuestra confianza en Dios. Otros prefieren asustadamente ampararse en el amor de Dios para buscar justificar sus maldades. Dios es amor y no puede enviarnos al infierno. Ese es el pensamiento de un hombre común. Un pensamiento que pretende acomodar las cosas a como él le gustaría que fueran. Seguramente otro tendrá otra idea, y así cada uno crea su propio mundo, dependiendo de sus propias acciones, injusticias, dependiendo también de las propias cargas de su conciencia, estableciendo condiciones e ideas como a él le gustaría que fuera, pero rompiendo con las reglas y las condiciones establecidas por Dios, tratando de ignorar la realidad. No nos justifica delante de Dios. Si le preguntáramos a un hombre de familia
cómo ha corregido a sus hijos, qué tipo de disciplina utiliza para que sean respetuosos de sus reglas. Seguramente nos platicará de las medidas disciplinarias que aplica para mantener el orden, la obediencia, el compromiso y el cumplimiento de las obligaciones. Ahí seguramente encontraremos que algunos han llegado a utilizar algunos castigos que van desde negarles algunos beneficios, suspenderles temporalmente algunas cosas que les gustan, utilizando correctivos para que a través del temor su hijo se corrigiera. Le hice una pregunta a uno de mis compañeros. ¿Por qué algunos padres disciplinan a sus hijos? Y él me respondió: es porque lo quiere y trata de enseñarle un mejor camino. Es incomprensible a veces la forma en la que algunos actúan para disciplinar a sus hijos, y la razón que dan es: porque lo amo. Le hace sentir mal para que sus acciones equivocadas no le ocasionen un dolor que le dure toda la vida. Es una forma en que dan una corrección a sus hijos para que la corrección no venga por parte de la vida de una forma más dura y cruel. Entendemos las circunstancias que nos presenta la vida en todas las formas. En la forma en el que padre corrige al hijo que se porta mal e incentiva al hijo que se porta bien. Y toda la sociedad lo ha aceptado. Durante muchos años se vio como correcto, independientemente que hoy se tengan formas distintas de disciplina en el hogar, la cual respetamos también. Utilizando este símil, entendemos por qué las Sagradas Escrituras nos hablan de un infierno que castiga a los que obran mal. Y todos lo hemos visto correcto, porque debe de haber reglas o un lugar donde se castiga al que obre mal. Lo vemos en todas las acciones de nuestra vida. Cuando un maestro reprueba a un alumno que no estudió, cuando el empleado es despedido por no trabajar como se le contrató, o que no recibe su salario cuando no trabajó. En cambio, si trabajó, recibe la recompensa, que es un pago adecuado a su esfuerzo. Los críticos de Dios primero dejan de creer o nunca han creído. Después cuestionan sus enseñanzas. Una de ellas es: ¿por qué Dios, siendo amor, creó el infierno, haciendo a Dios responsable de la maldad y el pecado de los hombres, cuando es todo lo contrario? Dios ha buscado con amor a todos los hombres, ha ofrecido su salvación y la vida eterna, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Segunda de Pedro 2:4. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Los principios establecidos por la humanidad están basados en recompensas para todas las acciones del hombre. Si es un hijo de familia, se le valora para que reciba el reconocimiento de amor de sus padres cuando realiza tareas, estudios y buenas acciones. Entonces recibe beneficios, amor, cuidados, reconocimientos económicos, regalos
y excelente trato. Pero cuando es al contrario y se muestra desobediente, irresponsable, grosero, ofensivo y contradictor de sus padres, establecen castigos fuertes y disciplinas ejemplares para ellos. La mayoría los acepta y concede la razón a los padres que así lo hacen. Pero si Dios actúa en las mismas circunstancias, lo ven como si fuera un exceso, demasiado para un alma en pecado. Castigos extremosos para los espíritus y los seres humanos rebeldes. Mateo capítulo 25, versículo 41. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. En un principio, nuestro Dios amoroso no creó el infierno para castigar al pecador, sino con la intención de castigar a los ángeles que prevaricaron contra Dios. Sin embargo, los hombres se rebelaron contra Dios y rehusaron someterse a sus leyes divinas, a sus consejos de salvación, convirtiéndose en seres similares, en diabólicas acciones de maldad y contradicción. Cuando un alma abandona su cuerpo, de manera inmediata busca acercarse a Dios, no importando su condición espiritual, no importando su vida llena de maldad y pecado, pero necesita estar con Dios. Es el momento más terrible de su existencia. En ese momento es repudiada con suma dureza, en una actitud de justicia divina. Sus ángeles impiden su cercanía, no permiten que se acerque para poner su vista en su gloria y majestad, ni siquiera para ver de lejos la grandeza de su reino. ¡Cuán terrible será esa hora! La turbación de la pobre alma en aquella terrible hora. Verá que ha perdido a Dios para siempre y con Dios todos sus bienes. En la tierra tuvo en poco perder a Dios y su gracia divina. Por dos motivos. Primero, por el poco conocimiento que tuvo de Dios. Y el segundo, el tener en la tierra otros bienes que consideró más importantes que Dios. Bienes aparentes con los cuales se recreaba o cuando menos se distraía. ¿Y qué es del alma fuera del cuerpo? ¿Qué otra oportunidad le queda? ¿Qué otro beneficio puede gozar? ¿Le servirá ostentar su preparación, sus bienes materiales, sus riquezas, las dignidades en el mundo, reconocimientos, preeminencias? Escuchar aquellas palabras: apártate de mí, habrá perdido a Dios, a su Redentor y a su Padre. Perdió su paraíso celeste, su vida eterna. Qué dolor tan profundo y desgarrador. ¿Habrá una amargura más grande? ¿Habrá una amargura más grande?
habrá un dolor más profundo, habrá una angustia que lo supere. ¿Quién puede comprender la terrible desdicha de un alma reprobada por Dios? Y aun cuando no hubiere en ese infierno más que la privación de todas las bendiciones, de todo el amor de Dios, de la esperanza de su gloria, de la aspiración a su reino, nos podemos imaginar ese terrible infierno para el alma. Necesita llamas de inmensa lumbre. No es más dolor y angustia que quemarnos el estar lejos de Dios y de su amor. Buscarán morir, pero la muerte ya no existirá. Entonces, ese infierno en el que vivirán permanentemente les atormentará sus propios remordimientos, sus recuerdos, el fuego que no es de lumbre, que son sus actitudes contrarias y retradoras contra Dios. ¿Qué durará ese suplicio? 1000 años, la eternidad completa. No hay término, no hay fin, como el tormento en que estaba el rico recordando sus acciones, recordando que no hubo arrepentimiento en él. Pero Hebreos capítulo 6, versículo 9 y 10. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Sé que Dios tiene cosas bellas para todos nosotros. ¿Cómo no disfrutar aquel día hermoso de nuestro bautismo? ¿Cómo no recordar los bellos momentos en que nuestro espíritu, acariciado por Dios, recibía la prenda del Espíritu Santo? ¿Cómo no recordar las bendiciones que disfrutamos en tantas santas cenas? ¿Cómo no recordar cuántas veces en el templo nos hemos quedado orando y sintiendo las caricias tiernas del Señor? Fuimos llamados a formar parte del pueblo escogido de Dios. Y aquí vamos todos juntos. Nadie se ha perdido. Nadie ha desertado. Nadie ha sido destituido por Dios. Nadie ha quedado derrotado. Si Dios es con nosotros, ¿quién podrá contra nosotros? No nos ha podido derrotar nuestro adversario. Dicen que somos triunfalistas. Se equivocan. Somos realistas. No podemos dejar de agradecer a Dios lo que nos da. No podemos olvidar sus bendiciones. No estamos derrotados. Somos más que vencedores.
los podrán acabar. Jamás. Porque es más poderoso el que va con nosotros. Es Jesucristo mismo. Dios abrirá sus ojos y verán los ejércitos celestiales que nos acompañan. Vuestro en Cristo, Nazón Joaquín García, apóstol de Jesucristo.